Vamos al libro de Judas, la Epístola Universal de San Judas Apóstol, y recordemos los primeros 5 versículos, que dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo de la semana pasada: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Ya? Hoy vamos a ver la enseñanza del versículo 6, que dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Hermanos, recordemos que la semana pasada estamos empezando a ver un ejemplo, y la semana pasada lo podemos resumir de la siguiente manera, si lo queremos aplicar, que el hecho que esté en la iglesia o haya nacido de una familia cristiana no significa necesariamente que soy salvo. ¿Ya? El pueblo del pacto incluye no creyentes. Así que no nos confiemos, por cierto antecedente, que somos parte, porque dice la palabra de Dios que Dios destruyó a los que no creyeron, aun cuando habían caminado con el pueblo, aun cuando habían disfrutado de las bendiciones del pueblo. Hoy día el versículo, para entender un poco más, en otra versión dice así: y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de la autoridad de Dios, la autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Acuérdense también de los ángeles que no conservaron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propio lugar. Dios los mantiene en la oscuridad, atados eternamente con cadenas, esperando el gran día del juicio. ¿Ya? Recordemos, cuando miramos el versículo de hoy día, ¿ya? Recordemos que la carta de Judas es famosa por traer puntos oscuros o controvertidos. Y este es uno de ellos. Judas habla de los ángeles que pecaron. Imagínense, ángeles pecando, ¿ya? Que ahora están encarcelados y que esperan un día de juicio. ¿Ya? Ángeles pecando. Interesante. Encadenados y esperando un juicio. ¿Ya? Decía un autor acerca de este pasaje de Judas, decía: no es exagerado decir que no hay otro lugar en el Nuevo Testamento donde se presenten tan extraños fenómenos o se planteen tantas preguntas curiosas en un espacio tan estrecho. Se está refiriendo a Judas. ¿Ya? Y cuando miramos nosotros el versículo de hoy, ángeles indignos, ángeles que pecaron, ángeles encadenados, ¿ya? Ángeles preparados para un juicio, ¿ya? Recordemos que el versículo anterior, el 5, nos habló del ejemplo del pueblo de Israel, y hoy vemos el ejemplo de los ángeles que pecaron. Recuerden que hablamos de 3 ejemplos, ¿ya? Y la semana pasada veíamos el ejemplo que pasó con Israel, no entraron toda la tierra prometida, y hoy día estamos viendo el ejemplo de los ángeles que pecaron, ¿ya? Ahora, dijimos que es un pasaje difícil de interpretar, oscuro de interpretar, pero no tenemos que olvidar que hay 7 ideas centrales
que los versículos 5, 6 y 7 están como ejemplo de grupos. Y son dos. Primero, Dios va a enjuiciar, el ejemplo del juicio de Dios. Y lo otro, que Dios juzgó a los incrédulos de entre Israel y también inclusive a los ángeles. Son ejemplos de que pasaron, ¿ya? Entonces, aunque es difícil, hay hartas interpretaciones sobre, y lo vamos a ver ahora, qué pecado cometieron estos ángeles, entre comillas, que Dios los tiene condenados, ¿ya? Pero son ejemplos. Por eso Judas decía en el versículo 5, más quiero recordar a ustedes, no ignoren esto. Entonces son ejemplos del juicio de Dios y que Dios no perdonó el pecado de aún los que están dentro del pueblo, ni aún. Ahora vamos a hablar de los ángeles. Entonces cuando nosotros pensamos la severidad de Dios, el juicio de Dios, nos tiene que hacer pensar. ¿De qué? Cuando dice, y a los ángeles, ¿ya? Este argumento de lo mayor a lo menor, puesto que el estado de los ángeles es mayor que el nuestro, aún así Dios castigó su deserción de una terrible manera. ¿Se acuerdan que Hebreos, ¿ya? Y un salmo dice, ¿qué es el hombre para que lo hiciste poco menor que los ángeles? Ahora, la única criatura hecha a imagen y semejanza de Dios es el hombre. Pero en cuanto a rango de otras perspectivas, nosotros estamos bajo los ángeles. ¿Ya? Lo hiciste poco menor que los ángeles. Entonces, cuando nosotros vemos esa realidad, tenemos que pensar que Dios, no porque son ángeles, debe perdonar lo que hicieron. En Hebreos 2, versículo 6 y 7 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo hiciste? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Un poco menor. Aún así, Dios castigó la deserción y el pecado de estos ángeles. Él no va a perdonar entonces nuestra deslealtad si nosotros nos apartamos de la gracia en la cual Él nos ha librado, o nos ha llamado, perdón. ¿Ya? Juan Calvino decía así, este castigo infligido a los habitantes del cielo a la destrucción. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Está diciendo que si Dios no pasó por alto el pecado de los ángeles, ¿cómo va a pasar por alto nuestros pecados? ¿Ya? Este segundo ejemplo nos recuerda a los ángeles que no conservaron su puesto. Estos ángeles vivían en la presencia misma de Dios, ministrando ante Él, sirviéndole constantemente y haciendo su voluntad, pero a pesar de ello siguieron a Satanás en su rebelión, descendieron a la tierra y se relacionaron con las hijas de los hombres. ¿Ya? Lo que pretende transmitir este hecho, hermano, de que si ni siquiera los ángeles quedan excluidos del juicio cuando caen, dejándose arrastrar por el orgullo y la lujuria, y precisamente fue el orgullo y la lujuria lo que caracterizó a aquellos hombres acerca de los cuales habla. Los ángeles caen en orgullo, queriendo ser igual a Dios, siguen a Satanás, y en lujuria, algo que hoy día está muy de moda. Quienes nos representan políticamente son orgullosos y lujuriosos, la gran mayoría. Se jactan de eso, de la lujuria, del orgullo, de lo que son, ¿ya? De lo que hacen. Son los modelos, hoy día los modelos que se están siguiendo son lujuriosos, son orgullosos, ¿ya? Por eso el versículo de hoy nos recuerda este hecho, quizá un poco oscuro, pero es un hecho que nos recuerda algo interesante. ¿Qué cosa? La expresión
los ha guardado bajo oscuridad en prisión eterna para el juicio del gran día, se refiere a que estos ángeles desobedientes están en prisiones esperando el juicio final, ¿no? Están esperando que Dios los condene. Sin embargo, otros ángeles caídos están activos en el mundo como mensajeros de Satanás. Hay un grupo de ángeles, según lo que deducimos acá, que está bajo prisión eterna esperando el juicio, y hay otros que son los mensajeros de Satanás, que bueno, también van a ser enjuiciados, pero son los que están activando hoy en día, ¿ya? Por eso el versículo es muy importante. Sin olvidar el vínculo entre los ejemplos de juicio divino, en el 5, 6 y 7, es necesario recordar lo que implica la expresión que estamos viendo hoy en día, ¿ya? No guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué está queriendo decir Judas con esto? ¿Qué se puede sacar en claro con esto? ¿Ya? ¿Qué puede? Bueno. Por lo que se ha deducido, este delito de los ángeles estaba relacionado con algún tipo de pecado sexual, tal como la unión sexual entre los seres angelicales rebeldes y los seres humanos, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Alguien puede leer Génesis 6:2? Carmen, por favor. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Ya? Ahí hay un misterio, sabemos que hubo algún aspecto sexual en el pecado de estos ángeles, porque Judas nos dice en el siguiente versículo, el 7, que lo vamos a ver la próxima semana, están unidos, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, los ángeles del 6, del verso 6, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Está relacionado. Los que no entraron a la tierra prometida, aún son del pueblo, estos ángeles que caen en un pecado de aspecto sexual depravado, y Sodoma y Gomorra, que vamos a estar mirando. Si Dios no se lo perdonó a los ángeles, ¿tú crees que se lo va a perdonar al ser humano, que es inferior a los ángeles? Es bueno preguntarse eso, ¿ya? Las palabras, de una manera similar a aquellos del verso 7, se refieren de nuevo a los ángeles de Judas, verso 6. Y las palabras, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, se refiere a la unión sexual antinatural. Toda unión sexual antinatural, Dios la aborrece. Y Dios tarde o temprano la va a enjuiciar, hermano. No tenemos que ser nosotros permisivos en eso, no, quizás como Dios es amor, no importa. ¿Ah? Y hacer herejías como diciendo, si dice ahí claramente que Jesús amaba a Lázaro, amaba, y ese amor era la primera pareja. Oiga, qué herejía. Yo no sé cómo no les cae un rayo y los parto por la mitad cuando toman esos argumentos antibíblicos. ¿Para qué? Para justificar, por ejemplo, una unión sexual antinatural. Usted sabe lo que es antinatural, para qué vamos a entrar en detalles, ¿ya? ¿Para qué vamos a entrar en detalles? ¿Ya? Por eso el verso de hoy nos está dando un segundo ejemplo muy gráfico, ¿ya? Sabemos algunas cosas sobre esta unión sexual antinatural de Génesis 6. Sabemos que esta unión antinatural produjo descendencia antinatural, por lo que dice ahí. ¿Qué más sabemos? Escuchen lo siguiente. La unión antinatural corrompió la piscina genética de la humanidad. Fíjense bien, viene esta unión antinatural, por lo que Dios tuvo que encontrar a Noé, un hombre perfecto en sus generaciones, es decir, puro en su genética. ¿Qué dice 6.9? Génesis 6.9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Cuando dice perfecto en sus generaciones está queriendo decir que genéticamente era correcto.
No habían uniones antinaturales entre medio de la generación de Noé. Interesante, ¿eh? Pero esta unión antinatural provocó un juicio muy drástico. ¿Cuál era el juicio? El diluvio. Así de simple. Por eso Dios dice, me cansé, estoy arrepentido o me duele haber creado al hombre, lo que hizo el hombre, y hizo un juicio universal. Hermano, yo sé que la Biblia dice que no va a volver a enjuiciar por agua, pero sí por fuego. Y con Dios no se juega. Todos los que están legislando antinaturalmente, los que están viviendo antinaturalmente, si no se arrepienten, Dios va a tomar cuenta y los va a enjuiciar. Así es, Señor. Puede que no sea ahora, pero va a llegar el día que sí los va a enjuiciar. Por eso, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y estos ángeles no se salvaron, están en el corredor del patíbulo, podríamos decir, ¿ya? Esta unión antinatural movió a Dios a encarcelar únicamente a los ángeles que pecaron de esta manera. Ellos están reservados en cadena eterna bajo tinieblas para el juicio del gran día. Interesante, hay un grupo de ángeles encadenados por este tipo de pecado. Ahora, cuando uno mira qué pasó acá, en cuanto a los detalles específicos de esta unión natural, es inútil especular, hermano. ¿Ya? No sabemos cómo el material genético del ángel caído podría mezclarse con el material genético humano. Cómo tener relaciones sexuales un ente espiritual con un ente carnal. ¿Ya? Quizás pasó por una forma única de la posesión del demonio y el ángel caído trabajó a través de un huésped humano. Puede que haya tomado. ¿Ya? Sabemos que los ángeles tienen la capacidad de asumir la apariencia humana, al menos temporalmente, pero no sabemos más que eso. Hay un misterio. Pero que sucedió, sucedió. Que están en cadena esperando el juicio, están en cadena esperando el juicio. Y mire, podemos sacar una conclusión muy útil para nosotros. Los ha guardado en cadena eterna, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Dios juzgó a los ángeles malvados poniéndolo en cadena eterna. Al parecer, algunos ángeles caídos están en esclavitud, mientras que otros están desatados y activos ante la humanidad como demonios. Por no guardar su debido lugar, ahora se mantienen en cadena. Su búsqueda de la libertad de pecado los puso en esclavitud. Ellos quisieron hacer lo que querían y fueron al final siendo esclavos, o terminaron siendo esclavos. Por eso este versículo es muy importante, ¿ya? De la misma manera, aquellos que insisten en la libertad de hacer lo que quieren, están como estos ángeles, están en cadenas eternas. Mucha gente, hermano, que dice yo hago lo que quiero con mi vida porque es mi vida y el amor es amor, hermano, si no se arrepienten, están encadenados. ¿Ya? Esa es una verdad. Así es. La verdadera libertad viene de la obediencia, no de los caprichos que uno quiera hacer. ¿Ya? Si los ángeles no pueden romper las cadenas que el pecado trajo sobre ellos, veamos el Salmo 8, versículos 4 y 5, si ellos no pueden, ángeles, estamos hablando, superiores a los hombres en muchas cosas, ¿qué dice Salmo 8, versículos 4 y 5? Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ya, si los ángeles no pueden libertarse de esas cadenas, ¿ya?, por el pecado que cometieron, somos tontos al pensar que los humanos pueden romperlas. Nosotros mismos no podemos liberarnos de esas cadenas, solo podemos ser liberados por Jesús. Por eso, hermano, aquellas personas que están encadenados en este tipo de pecado, nosotros no los vamos a quemar en una hoguera, pero sí le decimos arrepiéntete y conviértete, porque si no, Dios te va a juzgar. Ríete de Dios, búrlate de Dios, pero Dios existe, es real y emite juicio. Y hermano, yo creo que Dios va a emitir juicio contra este país. Están legislando el pecado, están legislando la muerte,
están legislando la depravación, están colocando como ejemplo la depravación, la degeneración, lo antinatural. Ay, que se quedó en el pasado, pastor, usted tiene que actualizar. Yo no me actualizo, la palabra de Dios me dice que el Señor, si no perdonó a los ángeles, no perdonó a los rebeldes de Israel, menos va a perdonar si no hay arrepentimiento. Así que, hermanos, desde el presidente hasta el último que esté metido en política o todo, arrepiéntanse, busquen a Dios, se van a reír. ¿Ya? La religión es el obvio del pueblo, no importa. Yo creo en un Dios que juzga. También un Dios de amor, también un Dios que llama a misericordia. Por eso nosotros, estas personas, tenemos que amarle, pero no amarle el pecado, no fomentar el pecado, no ocultarle el pecado, decirle arrepiéntese, busque al Señor. ¿Ya? Por eso estos ejemplos que la palabra de Dios nos ha dado, los versículos 5 y 6, traemos de la semana pasada, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisión eterna para el juicio del gran día. El ejemplo del pueblo de Israel y el ejemplo de los ángeles que pecaron. No perdonó aún a los que estaban dentro del pueblo, los que también cantaban con el pueblo, los que también ofrecían el holocausto con el pueblo, los que también reciben las bendiciones del pueblo, de cierta edad hacia arriba, mueren en el desierto, no entran a la tierra prometida, se condenan, porque Dios es justo. Y Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, un pecado antinatural. Dios tampoco va a perdonar si no hay arrepentimiento de aquellos que están llevando una vida antinatural. Por eso hay que decirle arrepiéntanse, conviértanse, busquen del Señor. Nadie hay, bueno, es su vida, hay que ser tolerante. No, hay que ser bíblico. ¿Ya? Hay que ser leales a la palabra del Señor. Dos ejemplos. Dijimos que este es un pasaje difícil de interpretar, oscuro. Sin embargo, no debemos perder las ideas centrales, que son dos. Es un ejemplo del juicio de Dios, y Dios juzgó a los incrédulos de entre Israel, y también inclusive a los ángeles. Por eso, hermano, Judas reafirma la verdad del verso 6, sobre el pueblo que no entró a la tierra prometida, y reconfirma el juicio de Dios a través de un ejemplo del versículo 7, que como iglesia ya estudiamos en una serie que se llamaba Nuestra Sodoma del siglo XXI. Lo vamos a ver un poco más la próxima semana, pero hay tres ejemplos. ¿De qué? De que con Dios no se juega. Que si esta nación, hermano, no se arrepiente, si las autoridades no van y legislan justa y viamente, Dios va a emitir juicio, hermano. Y esto es una verdad que tienes que tener en cuenta. Entonces, revisa tu familia, revisa tus amistades, revisa tu vida, porque si hay cosas que no te has arrepentido, Dios tiene que juzgarlas porque es justo. Por eso, vayamos a las plantas del Señor. Vayamos a la presencia del Señor y decir, Señor, ten misericordia de aquellos que están dentro del pueblo pero no son pueblo. Señor, ten misericordia de aquellos que están llevando una vida antinatural. Quizás se vean felices, quizás los coloquen como ejemplo, molde a seguir. Mire, pasó tal cosa, primera plana, quizás, pero ante Dios, Dios va a juzgar, porque es Dios justo y santo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por que nos das estos ejemplos, nos recuerdas estos ejemplos, y eso implica, Señor, que tú no cambias. Señor, oramos por aquellos que quizás están dentro del pueblo y no son pueblo, que puedan ser llamados a salvación. Oramos aquí de aquellos que están llevando una vida antinatural, y Señor, que ordenen su vida. Nunca es tarde volver los ojos a ti, Señor, y que busquen realmente tu presencia. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.